Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Swim Chile TV, un programa patrocinado por el Banco Santander y por Subaru. Y hoy nos acompaña una deportista, nadadora, triatleta, entrenadora, emprendedora, de una familia vinculada a la natación desde siempre. Creo que en la familia no hay nadie que no nade y todos nadan muy bien. Hoy nos acompaña también una amiga, Carolina Trevuela. Caro, muchas gracias por estar en este Swim Chile TV. Gracias, Polo, por la invitación. Nadadora hoy día más, triatleta ya no tanto, pero nada, vamos conversando. Caro nada desde hace muchísimo, pero hoy vamos a partir conversando no del pasado, sino de un poco del presente. Está con un emprendimiento que ya lleva varios años, que ha ido evolucionando, ha ido generando nuevos cambios, que es ProSwim, que es un equipo de natación, que primero era natación de alto rendimiento. Estábamos conversando que estaba entrando en este mundo de enseñar a deportistas a nadar y a personas que buscan nadar. Cuéntanos un poquito lo que es la filosofía y lo que buscas con ProSwim. Bueno, ProSwim hoy día es mi trabajo, pero partió en verdad, por la pasión, aunque suene cursi, de enseñar a la gente a nadar bien. No bien técnicamente necesariamente, sino que disfruten el agua. Yo creo que Folo muchas veces cuando competíamos, no sé en qué año, en 2010, 2011... Yo competía desde antes. Ya, pero yo en triatlón, cuando empecé a competir y conocí a Folo y bueno, muchos de los triatletas quizás que tienen mucha historia en Chile, era impresionante en la playa antes de partir las carreras, porque hoy día se separan un poco más los elites, parten antes, tienen otras largadas. Antes competíamos muchos triatlones todos juntos. Era lindo igual sí, eso, ¿eh? No, increíble. Eran lindos los golpes. Sí, partidas masivas, muchos triatlones que competíamos todos juntos, muchos olímpicos, muchos sprint. Y yo estaba en la playa, que venía de mi historia de nadadora, me pasé al triatlón siguiendo un poco a mi hermano chico, al bicho, que empezó a hacer triatlón y como nadie lo podía llevar el fin de semana a pedalear, en vez de esperarlo me compré una bici, entonces me transformé en triatleta. Y estaba en la playa calentando de repente, me acuerdo en la playa del Sol, en Viña, y había olas. Entonces ya yo jugando con las olas, la temperatura del agua, para mí lo más difícil era la temperatura. Y la gente escuchaba como, ya si salgo del agua, la hice. Y ya, pero estamos con traje neopreno, igual flotamos. Ya, pero cuando tengo que salir del agua estoy. Y todos preocupados como por meterse al agua, ¿cachai? Y dije, no. Y conversando, oye, tranquilo, dándoles tips. Esos tips se transformaron en te invito a nadar, a la piscina en la que yo era socia, o te acompaño en un entrenamiento, o ven mañana. Y sin querer fue como, oye, si estos tips que estoy, no sé si dando gratis, pero estos tips como informales, los transformo en un grupito y le enseño a la gente que disfruten un poco más esto y que aprendan a pasar la ola por abajo y así nació. Porque además es algo que espero que los entrenadores de triatlón, sobre todo no los del mundo de la natación, no tienen el tiempo o la posibilidad de enseñar y de mejorar la técnica. Sí hacen trabajos de técnica, sí de repente a un deportista le dicen estás cruzando mucho el brazo, o trata de deslizar un poquito más, o se te están hundiendo las piernas, pero no hay una preocupación, al menos en la mayoría de los entrenadores, y veo que en tu grupo hay deportistas de muchos clubes de triatlón, pero también de otros, de gente que hace aguas abiertas, de otros clubes. Es como que tu club es club y no club. Sí, no es un club, es una empresa deportiva. La filosofía un poco es lo que conversamos recién y he tratado con todas mis energías de mantener un formato o un ProSwim transversal al nivel deportivo. O sea, hoy día conviven en la piscina los elites, está la Lea, el Nico, la Maca, el bicho, con la persona que se inscribió en triatlón y nunca ha nadado. Y toda esa gente convive a la misma hora, entonces tratamos de ser transversales en nivel deportivo, en intereses, algunos entrenan más fuerte, otros entrenan más tranquilo, en edad. Tenemos gente, no sé, el más grande de ProSwim debe tener, creo que cumplió 80 años, se celebró hace poco. Un Lolo. Un Lolo, Juan Luis, una máquina. Juan Luis Santelice. Juan Luis Santelice, el regalón. Se gana todos los años el premio al más regalón de ProSwim. No, le un 7. Pero también conviven, no sé, niños que están en la universidad o niñas 19, 18 años que también conviven en la piscina. Entonces tratamos de ser transversales en todas las áreas o los conceptos de la natación
Y igual pasa que lo que estaba nombrando recién un poco, como igual es difícil que cada sesión sea solo técnica, ¿cachai? O sea, igual tenemos que entrenar, porque finalmente si yo me vuelvo loca en todas las sesiones de entrenamiento haciendo 1.000.000 de drills, levanta el codo, ahora vamos a hacer flecha, ahora vamos a hacer cualquier ejercicio técnico, es igual, hay que pasarlo, que necesito que naden 1.900 metros a algún tiempo, ¿cachai? Entonces los que quieren nadar 1.900 metros en 35 minutos a puro drills no lo van a lograr. Entonces hemos ido creando una forma en la que conviven muchas áreas de ProSwim, donde logramos atacar lo que más podemos la técnica, pero también nos dejamos de lado un poco la parte fisiológica, ¿cachai? Que hay que entrenar. Los días lunes y martes tenemos 10 sesiones aeróbicas o de R1. Los días miércoles, jueves, viernes en ProSwim en todas las sedes se entrenan los trabajos de series o de intervalos un poco más intensas. Y las sesiones técnicas las dejamos, bueno, las correcciones técnicas van sí o sí en todas las sesiones. Y dejamos también el área del Swim Lab, del laboratorio, que es complemento para la gente de ProSwim, puede ir a trabajar específicamente técnica, pero lo que hacemos es que cada ciertas semanas dejamos una semana en la que hacemos una pausa un poco en esto de las series y todo, y nos dedicamos a técnica, sí. Y conviven los dos mundos, la gente de todos los clubes de triatlón, de algunos clubes de natación, pero también hay gente que ha ido llegando y con el tiempo ProSwim ha ido evolucionando, en que hay gente que solo es de ProSwim, y que no es de un equipo de triatlón, y que no es de un equipo de natación, y a raíz de eso, que la gente se empezó a inscribir por ProSwim en las carreras, o de triatlón no tanto, ¿Te un generó poco. conflicto con los otros clubes, como diciendo, ya No me alcanzó a generar conflicto, pero vi que se podría venir un conflicto, pese a que no los entrenamos en la bici y en el trote, pero la gente como decía, como que ProSwim es lo que más me representa, ProSwim. Dije, bueno, y empezaron, creemos un tri-suite, ninguna posibilidad. Así que lo que hicimos hoy día es que creamos un equipo de natación, no de triatlón, de natación, de la gente que solo hace natación en ProSwim, y se llama Escuadra. Y la Escuadra es el equipo federado. Y aquellos triatletas que tienen ganas de ir a participar un día de una competencia... De aguas abiertas o de piscina. Perfecto. La última pregunta de ProSwim, y ahí vamos a ahondar un poquito en la historia de Caro Trehuela y el agua. ¿Dónde nadan? ¿Cómo me acerco a ProSwim? Hablaste del Swim Lab. Cuéntales a aquellos que están escuchando este Swim Chile TV cómo se acercan y qué posibilidades y dónde se puede ir a nadar a ProSwim, porque además ya dijiste, desde los que están aprendiendo hasta aquellos que quieren tocarle los pies al bicho Trehuela, a tu hermano, que para eso hay que nadar y muy fuerte. Para que se den una idea, yo haciendo mis repeticiones apenas le toco los pies cuando él está soltando. Apenas. ProSwim tiene como 3 áreas. La columna vertebral son los entrenamientos en piscina. Okay. Los entrenamientos en piscina son en Estadio Italiano, en Club Médico y en Club Providencia. Así que esas son nuestras 3 sedes, son los entrenamientos grupales. ¿Ya? Están enfocados principalmente en aguas abiertas y en distancias más largas, pero igual tratamos de diversificar un poco y hacemos algunas series más entretenidas, más fuertes, algo de estilos y vamos mezclando ahí. Y las otras 2 áreas son, por una parte, el área técnica, partió muy técnica, que es el Swim Lab, que es nuestro laboratorio de natación, donde estamos de la mano con Piscinería Chile. Ellos son los representantes de la marca Endless Pool, de estas piscinas de nado contracorriente. Y trabajamos en conjunto con ellos. Para aquellos que no sepan, son una piscina de 5 4 metros, 5 metros, que tienen un ventilador acuático que tira agua, tira corriente, y eso hace que uno tenga que nadar a un ritmo determinado y puedes poner cámaras y puedes espejos y puedes ver la técnica de una manera más cómoda. Sí, el Swim Lab queda en La Reina, tenemos 2 piscinas, una tiene trotadora, la otra tiene espejos bajo el agua, entonces te puedes ver y tienes el feedback del profesor, de las imágenes, efectivamente metemos cámara, más los espejos. Y la otra piscina que tiene la trotadora subacuática, también este motor de nado contracorriente, y ahí se desarrollan clases más para aprender a nadar. Va gente de todas las edades a aprender a nadar de cero, y después la gente del Swim Lab que parte ahí en sus clases personalizadas aprendiendo a nadar, pasan después a los entrenamientos de sedes en Estadio Italiano, Providencia o Club Médico, y ya le dan continuidad a su entrenamiento y ya son nadadores. Ahí. Y en la última área son las lagunas. La laguna es una temporada muy intensa de 6 meses, de todos los viernes y todos los sábados en San Bernardo, en la laguna de los hermanos Miranda. Okay. Ahí hay 2 lagunas, así que una laguna es la de natación, la otra laguna es la de los esquiadores, y eso es todos los viernes en la tarde.
Y los sábados en la mañana estamos en la laguna Aires de Chicureo, una Crystal Laguna exquisita, en verdad es como un día de vacaciones, full palmera, playita y natación. Así que esas dos lagunas también son parte como de nuestra oferta de natación, o nuestra posibilidad, en verdad, es tratar de... La filosofía de ProSwim es que todo el mundo pueda nadar, que no hay excusas, porque de repente soy adulto y ¿dónde aprendo a nadar? No, es que fui a una rama y toda una mariposa, ¿cómo me sumo? Sí, claro. En ProSwim te solucionamos eso, incluso trajes de neopren. Tenemos arriendo de traje neopren, tenemos toda una malla gigante de descuento en muchas tiendas de natación para toda la gente que es parte de la comunidad. Entonces hay gente que es parte de ProSwim fija todo el año en las clases de piscina, y la gente que va al Swim Lab va puntualmente a sus sesiones técnicas o a aprender a nadar o llevan a sus hijos, y en las lagunas también van clubes y van solamente a sus sesiones de aguas abiertas, ¿cachai? Entonces finalmente facilitamos trayéndote aguas abiertas a Santiago y no tener que viajar siempre afuera. Así que ya lo saben, si quieren aprender a nadar, mejorar, ser hasta acercarse a una elite, ProSwim con Caro Trehuele y con todo un equipo de entrenadores que son también apasionados de la natación. El Banco Santander, auspiciador de este Swim Chile TV, le regala a Caro un termo para que pueda llevar agua fría o café o lo que quiera. Caro, vamos un poquito a tu historia. ¿Te acuerdas tu primera vez en el agua? ¿Quién te llevó? Si fue a nadar, a jugar, si te lanzó tu padre y dijo, nada, Caro. ¿Te acuerdas cómo fue tu primer contacto con el agua vinculado a la natación? Sí, fueron 3 etapas. Una, de chico, efectivamente mi papá era naden. Teníamos 1 año y tenemos muchas fotos, deberían las traído, muchas fotos familiares de que mi hermano... Pero las puedes traer y las podemos poner después en la edición de la cápsula, ¿no es cierto? Sí. Tenemos fotos de las típicas piscinas tipo pelo pincho, como les dicen, desarmables, aquí, y nosotros estamos abajo, parados. O sea, no sé cuántos años teníamos, 1, así. No, mi papá no éramos muy acuáticos, pero cero natación. O sea, mi papá fue nadador de chico, y mis tíos también y todo, pero era muy pásenlo bien, y todas nuestras vacaciones eran acuáticas. Esquiar en el agua, el sacachucha, el banano, lago, piscina, y todo el día en el agua y mucho bloqueador, y esas eran nuestras vacaciones toda la vida. Después de eso, la siguiente etapa fue en el colegio, como en los talleres del colegio yo siempre tomaba natación, pero era natación escolar, que aprendí a nadar, pero no era ni competitiva ni nada, o sea, competíamos 1 vez al año en la Copa Soprole, y esa era nuestra natación, y no sé, habrá sido 2 veces a la semana. Y eso, entre medio hice 1000 deportes más. Mi mamá nos obligaba a todos a tomar un taller deportivo al semestre. Entonces tomábamos cualquier cosa. Hice todo, escalada, hockey, mountain bike, pero siempre iba metiendo natación. La palabra ¿cachai? obligar suena fea, pero es necesaria en algunas cosas. Yo creo que en las buenas costumbres y en los buenos hábitos es súper buena, más que la obligación es enseñar esa disciplina que a veces necesita un poquito más que un empujoncito. Sí, no sé si a nosotros nos encantaba. ¿Cachai? No, sí, pero, me imagino, sí, pero esa obligación de inscribirse sí, y después tener la obligación de ir a hacerlo. Porque en el colegio estaban los talleres deportivos y como los artísticos, ¿cachai? Y cuando éramos enanos, taller de cocina, puros talleres de otras áreas que no eran deportivas, pero era obligatorio un taller de deporte. Así que tomamos todos los deportes, creo que eso también nos ayudó mucho a que hoy día, no sé, el bicho empezó a hacer triatlón grande, ¿cachai? A los 15 años no se le hizo tan difícil. Sí, yo empecé de viejo entonces. Sí, él empezó de grande. Pero no hizo... Es que sabéis que antiguamente en la natación... Bueno, esto fue más grande. Bueno, voy a volver para no dispersarme. Esta es la segunda y va a la tercera. Y la tercera fue que en estas Copas Soproles llamaron a mi hermano que me sigue, no al bicho. El bicho es el más chico, yo soy la más grande, tengo 2 hermanos entre medio. Y a mi hermano que me sigue, el Álvaro, como una entrenadora casa talentos. Que dicen que es el mejor nadador de la familia. No, ese sí es bueno. Ya, el Álvaro y el más Imagínate, ellos son buenísimos. De hecho, ayer estuve con un alumno y me dice, oye, el Álvaro todavía tiene un récord nacional de los 12 años en 800 libres. Y el Álvaro se moría la risa. De no sé cuántos años, el Álvaro tiene 36 años, ¿cachai? Y ahí, como una entrenadora casa talentos, en una Copa Soprole invitó al Álvaro a sumarse a la Católica. Porque las Copas Soproles eran en la piscina de la Católica. Y mi hermano partió yendo allá y ¿En Santa Rosa Las Condes? En Santa Rosa Las Condes, increíble. Fue mi infancia. ¿La de 25 o la de 33? Las dos. Las dos. Sí, alternábamos. Pero Álvaro partió, le empezó a ir muy bien, y ahí mis papás, como somos 4, y mis papás trabajando, y mi mamá llevando uno para allá, los otros a la casa, y fue como, ¿por qué no hacen todos natación? Y nos pasaron de esta natación escolar a la católica. Y ahí nuestra vida se transformó en que nos tiraban todas las tardes del colegio, directo a Santa Rosa, allá, y nos tiraban toda la tarde, y lo pasábamos ¿Qué edad tenías ahí? chancho.
Yo partí grande, yo creo que partí como a los, o sea, grande, 12, 13. En general los nadadores... ¿Y cuándo sentiste de que la natación era lo tuyo? ¿Cuándo fue el día que, porque tú me contaste 3 etapas que de alguna manera tu mamá, tu papá y tu familia te llevaban, pero ¿cuándo dijiste, la Yo natación creo, es mi deporte? así como mi deporte, yo creo que la Católica fue clave. Clave. ¿Quién era tu entrenador o entrenadora? Jorge Vélez. Yo estaba enamorada de mi entrenador Jorge Vélez. Me corregía todo el rato, estaba encima mío, muy bien, no sé qué, y como que no me quedaba otra que hacer lo que había que hacer. Y como era grande, metieron a una niña de 12 años que cruzaba la piscina como relativamente bien y hacía un 25 en una Copa Soprole, que hay que hacer 6x400 con paletas, ¿cachai? Yo no tenía ni paletas. Mi mamá nos compró una aleta en el Apumanque que no eran de nadador, eran como de buceo, y con esa cuestión íbamos a entrenar. Y de repente como que fui agarrando ritmo en el grupo y no sé cómo me metí por un tubo y a mí me encantaba ir a entrenar. Era un castigo, hoy día no van a entrenar porque se han portado pésimos, drama. Mira, ¿y a qué edad fue ese momento que dijiste la natación es lo mío? Debe haber sido un año después de eso, 13, 14. ¿Y cuándo empezaste a competir? Está bien, uno de niño igual compite, iba a competencias. Yo recuerdo haber empezado a nadar a los 10, 11 años y las competencias te marcan y uno quiere competir. Pero ¿cuándo sentiste ya que, de la misma manera que el deporte, la natación era tu deporte, además era un deporte donde querías competir? Tengo esa época la tengo un poco, no sé si como una media extraña en mi cabeza, no lo tengo tan claro, porque se fue mezclando una Copa Soprole con el campeonato nacional, Es un salto. pero que yo iba nomás así, porque también, como que en la Católica había, que todavía hay en muchos clubes, está como la rama, por decir, la rama A, B y C, ¿cachai? Entonces están como los que nadan más rápido, los que nadan menos y los que nadan menos, en cantidad de días y en velocidad, ¿cachai? Y yo partí como en la rama juvenil, entre comillas, me salté toda la etapa de infantil y juvenil A y pasé al tiro juvenil B, que era ya más grande, o sea, 15, 16 años, donde ya había niñas muy buenas y todo, y justo empecé a tener muy buena onda en el club con las niñas buenas. Entonces como que me tiraron mucho para arriba en mi nivel de natación porque yo quería nadar con ellas, ¿cachai? Pero como que el nacional, en estos clubes como convivían todos estos grupos, cuando íbamos al nacional como que era importante que a los buenos les fuera bien, a los más o menos nadaran y que los que eran más lentos participaran. Entonces como que, no sé si para mí ir a un campeonato nacional era como, voy al nacional, ¿cachai? Como que no me generaba tanto, pero pasó que de repente en un nacional fue como clasificar hasta la final. Y yo, ya clasifiqué una final, ni me acuerdo la prueba, pero empezó así como sin querer. Y de repente también era como caro, no sé, mi mamá nos compró un traje de baño competencia más pro, que al igual que en el triatlón, que están las bicis de carbono, de aluminio, el casco aero, el no aero, en la natación también los trajes de baño son no solo el que se ocupa para entrenar, sino que hay trajes de baños con tecnología más profesional y más cara. En el estadio italiano fui a probar uno de una marca de arena en ese momento y que además hoy por hoy, que son hasta con fibras de carbono y eso, cuestan ponérselos de una manera... Sí, po. Que yo te conté que el mío me había costado como 10, 15 minutos y tú me dijiste, y no te imaginas el de mujer que va hasta acá arriba. Sí, po. O si te pones una talla quizá, en verdad que te disminuya una talla, ¿cachai? Los camarines son un festival de ponerse traje de baño, es muy chistoso. Pero uno ve a las niñas más grandes compitiendo con esos trajes de baño y quería ese traje de baño, ¿cachai? ¿Y te acuerdas qué objetivos o sueños tenías en esa época como deportista? Es que no tanto, era muy extraño, por eso te digo que es como raro, como que pasé de que yo iba a nadar todos los días, pero un poquito que me más grande, encantaba. ya un poquito, ya con 18, 19 años, donde ya ibas a nacionales y me imagino que ya Mira, te acuerdas las pruebas. Un quiebre que fui a un campeonato nacional en 200 libres y el entrenador así como, weón, en ese tiempo ya estaba con el entrenador jefe de la Católica, que era el Rafa Nieto, que es muy bacán porque hasta hoy día tengo relación con él, y el Rafa trabajamos al lado, entonces lo veo todos los días. Y el Rafa, no sé, me hizo un plan de carrera, siempre era ir donde el entrenador y que él te diera el plan de carrera. Entonces vamos a partir el primer 50 así, el segundo así, vaya a cerrar fuerte, no respires, era el plan del día. Entonces fui, me dio un plan de carrera y lo seguí y hice una marca así muy buena y clasificaste a los ODESUR. Pasé de participar, final, ODESUR. Es que ese fue mi salto, como que no hubo... una progresión, ¿cachai? Fue así sin querer, es como, voy a los Juegos del Sur, no tengo idea, me fui a un campeonato a los Juegos Sudamericanos con un entrenador de otro club, no entendía nada. No alcanzaste ni a planificar objetivos, ni sueños, fue como que... Sí,
¿Y te acuerdas de esos de sur? Sí, Buenos Aires, 2006. Lo pasé muy bien, pero también no entendía ¿Cuáles nada. eran tus pruebas favoritas? El 200 libre. El 200 libre era mi prueba favorita. Sí. Pero también me iba bien en espalda. 50 y 100 espalda. Y a los Juegos de Surf fui a ir el 200 libre. Me fue, no tengo idea, no pasé a la final, pero nadamos el relevo 4x200 con 3 niñas chilenas y la Cristel. En ese minuto la Cristel ya no vivía en Chile, para mí era como... La Cristel es una leyenda nomás. Un superhéroe que un venía... superhéroe que vive en otro país y que la vemos en las competencias y que tampoco dormimos con ella, ¿cachai? Como que dormimos nosotros. Sigue siendo lo mismo. Sí, tú dejaste de ser nadadora profesional, ahora eres entrenadora y ella sigue rompiendo marcas, compitiendo. Sigue siendo la estrella, sí. A ver si alcanza... Y ahí hicimos el relevo juntas, también yo no teniendo idea, y hicimos récord nacional, ¿cachai? Y ahí empecé a desbloquear un poco no sé si como se puede, porque yo igual jugaba mucho, era como que yo nadaba nomás y competía. Yo hoy día de grande como que lo analizo mucho más y creo que los niños están mucho más como profesionales en el deporte, pero hace 20 años teníais tu entrenador y nada más, y el entrenador me decía no hagáis educación física porque te podéis lesionar, y yo estaba eximida de educación física y esa era mi vida. Y entrenábamos en la madrugada, en la tarde y gimnasio con mi entrenador. Pero era muy habitual eso de eximirse. Yo Sí. me acuerdo jugar al básquet en Argentina y estaba eximido de educación física para... No lesionarte o no trabajar como Exactamente. adicional o para no cansarte más. Exactamente. Sí. Pero ahí no sé, ponte tú, yo creo que ya de más grande después empecé como con más aspiraciones. Obvio que después, cuando ya clasificas un juego de sur, después unos Juegos Panamericanos, después uno de sur de nuevo, me fui después sin querer como en estas como variables emocionales, psicológicas, no quiero nadar más. Me pasé al aguas abiertas sola, el entrenador, ahí me había cambiado club porque la Católica se acabó en Santa Rosa, y el entrenador me dice como yo no te voy a entrenar para aguas abiertas, el equipo entrena para piscina, ¿cachai? Y yo ya filo y entrené para aguas abiertas y eso fue una aventura muy mala por una parte, pero por otra que hoy día me ha llevado hasta donde estoy hoy día, ¿cachai? A este mundo. ¿Te quedaron, digo, ya no eres nadadora elite, por más de que te tires una carrera y puedas hacer una buena marca, has competido en carreras donde las ganas, ¿te quedaron cosas pendientes, cosas que uno dice, ay pucha, si hubiera tenido ¿En la natación? tal apoyo, sí, en la natación, tal apoyo, o si hubiera tenido tal convicción, o si hubiera sido más perseverante? Sí, sí. ¿Te quedaron cosas por hacer? Yo creo que sí, que hoy día las he ido sanando mucho. Me pasó que cuando me empezó a ir mejor, uno empieza sí o sí, quiero ir a los Juegos Olímpicos. Y empecé a mirar las marcas, no estoy tan lejos, como que podría ser. También las niñas de los países vecinos van, las argentinas, las venezolanas, las colombianas, como que... pero hace 20 años se trabajaba solo con el entrenador y era como... Ir al psicólogo es como de... Si el psicólogo tenía un problema, Y ¿cachai? nutricionista, y Nada. era solo el entrenador, Sí. era nadar nada más. Pero una cuestión como de cultura, como que eso era nomás. Entonces, también, bueno, mis papás con 4 hijos no era como que, no sé, estaban dispuestos a invertir demasiado más en un equipo técnico mucho más grande. Pero sí me empezó a afectar mucho la cabeza y me empezó a costar competir. Pero sin darme cuenta, no es que yo iba a las carreras, por ejemplo, ya quería clasificar a los Juegos Panamericanos. Tenía que hacer tal marca que estaba al lado y que ya la estaba haciendo entrenando. Como en cierto entrenamiento ya estaba sacando tiempos buenos. Ya, sí, vamos, voy, ¿cachai? Voy a clasificar. Clasificaba todo y cuando iba a competir siempre algo me pasaba. Pero somatizaba el estrés, ¿cachai? Y ahí es donde faltaba el psicólogo. Me Y ahí es enfermaba. donde necesitabas ese psicólogo, o como Rafa Nieto que te planificó la carrera de alguna manera para estar un poquito más tranquilo a la hora de competir. Sí, sí. ¿Te faltó eso? Me faltó mucho y creo que perdí muchas oportunidades solo por ser un poco... Yo soy muy regalona a mis papás, muy, hasta hoy día. O sea, yo creo que hoy día yo nado con mi papá a aguas abiertas. Lo entreno para que sea muy bueno, para que nademos juntos. Y me costó mucho, como en algún minuto cuando mis aspiraciones fueron como más racionales, como quiero ir a los Juegos Olímpicos y no estoy jugando y me va bien por suerte, me empezó a ir mal en las carreras. O me iba mal o me paralizaba, pero no en el partido, sino que como que no fluía o me enfermaba. O sea, en los Juegos Panamericanos de Río, yo 2 días antes de competir, 40 de fiebre, traqueitis me dio. Clínica, suero, me pasaba en la ambulancia y como que entre que no entendía nada y también, y más grande entendí, oye, todo esto era como estrés, ¿cachai? Porque tenía un montón de presión
de nadie. Al final mi mamá nunca me dijo si no eres buena va a pasar algo. Al revés, como disfruta, me lleva, no sé. Pero es la presión de uno mismo, ¿cachai? No lo duden de ir a buscar ese psicólogo deportivo. En Chile hay, yo al menos conozco 2 y muy buenos, que son Rodrigo Caguas, está Michel Houtot también, que además han hecho deporte y te pueden ayudar. No es el psicólogo de la vida, es el psicólogo que también sirve, exactamente, sino que es el psicólogo que te ayuda a manejar el estrés, a manejar la presión, a manejar los objetivos, a poner los pies en la tierra. A veces uno empieza a ponerse presiones desmedidas y eso perjudica mucho. ¿Te acuerdas cuál fue tu mejor carrera o tu mejor torneo? Ese que todavía te acuerdas que lo disfrutaste desde que llegaste a la ciudad, desde que llegaste con el bolso al hotel, desde que ibas a entrar en calor, que todo fluyó. No, he tenido harto. Yo creo que... No sé si tengo uno. He tenido ciertas carreras que han sido increíbles. Muchas aquí en Chile. La Copa España era una carrera que me encantaba. La Copa Italia era para mí lo máximo. La Copa Italia en un minuto era una competencia que era clasificatoria a los Juegos Olímpicos. Para que haya un evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos se tienen que cumplir un montón de requisitos, ¿cachai? De nivel de jueces, calidad de la piscina, placas a los dos lados, como tiene que haber mucho recurso humano y material, ¿cachai? Y la Copa Italia era uno de esos, entonces venían muchos extranjeros a competir y era estar en un campeonato, no sé si sudamericano, pero un campeonato internacional de verdad, ¿cachai? Donde venían, no sé, brasileros que eran récord del mundo en la posta 4x100 libre y estaban ahí contigo. Entonces tuve eventos muy ricos que, independiente de quizás mi resultado, que también la Copa Italia me fue muchas veces bien, fue donde clasifiqué a mis primeros de sur, lo pasé muy bien, pero más grande empecé a disfrutar las carreras de otra forma, con la misma intensidad como de exigencia física, que fue ya mi etapa de triatlón, que ahí tuve un psicólogo que me cambió mucho la vida, que en verdad se lo agradezco hasta hoy día, que me quedó muy grabada una cosa que una vez me dijo en una sesión, que todo esto venía como de que me tiene que ir bien, no sé qué, y me bloqueaba y me enfermaba, y eso un día pasó, y empecé a fluir en las carreras y a disfrutar, que fue que me dijo que el resultado no depende de mí, ¿cachai? Lo único que depende de mí es hacer mi mejor carrera, y veamos dónde me deja esa mejor carrera, porque yo no sé lo que va a hacer la Cristel en la partida, ¿cachai? No, claro. Quizá la natación es un poco más predecible, uno sabe las marcas de cada una, uno sabe que Katie Ledecky iba a ganar la final de los Juegos Olímpicos, No, debiera. Pero el triatlón no. Entonces el triatlón fue un deporte para mí tan sanador, porque en agua abierta no lo pasé tan bien, y agua abierta también es parecido al triatlón. Es un deporte que se llama estos deportes abiertos, donde tienen las condiciones de roce con los rivales, naturaleza. Sí, no estás en un laboratorio de tu pista, salvo que te toque la pista, no sé, una pista incómoda, pero pero no va más que eso. Tú estás en tu pista, no hay nadie que te golpea, tú sabes dónde dar la vuelta. Y es tu ritmo. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, si te va mal, es tu culpa. Acá en triatlón, sí, o en aguas abiertas, si tú eres inteligente, no porque alguien te gane en la piscina, te va a ganar en aguas abiertas. No, por supuesto. ¿Cachai? Y en triatlón es lo mismo, no porque ella corra más rápido que yo me va a ganar. Entonces, si yo hago una buena planificación, hago mi mejor carrera, tomo buenas decisiones, dónde me pongo en la partida, cómo me desenvuelvo en el agua, cuánto le voy a meter a la bici, cómo comí. Bueno, los triatletas age group o amateur son expertos en eso y hay mucha información. Si haces tu mejor carrera, veamos dónde te deja. Y empecé tengo que solo hacer mi mejor carrera. Y empecé a pasarlo bien porque después de que vino mi etapa triatlón, selección nacional, copas del mundo, bla, 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 ya, me retiré, pero swim. Me puse a trabajar, me empecé a pasarlo bien con mis amigos, dejé de entrenar, pero de repente habían carreras y iba a competir. Y obvio que no estoy en mi mejor momento, las sensaciones fueron muy malas en un principio, como, qué paja, nado muy mal, estoy nadando muy mal, me siento mal, me ganó alguien. Y después fue como, oye, lo que trabajaba cuando era profesional, o no sé si profesional, no me pagaban, pero elite, haz tu mejor esfuerzo el día de hoy. Porque al final también, ¿sabéis lo que pasa cuando uno es profesional? La sensación siempre en el partidor es, podría estar mejor. Te juro que siempre, yo cuando he estado hasta muy siempre, bien, sí. Yo no sé si alguna vez he sentido que toqué el cielo físico, como estoy en mi mejor momento y no puedo estar mejor que siempre hoy. Siente uno que le faltó Sí, me faltó calentar un poco más, o falté una semana, porque entonces empecé desde hasta hoy día, siendo muy amateur, pasándolo muy bien corrí una posta en Pucón, obvio en la natación, y fue como mi mejor esfuerzo de hoy.
en todo sentido, físico. Yo, Caro, le agregaría algo que también aprendí a los golpes, que no es solamente, estamos hablando de la meta, el objetivo y el lograr terminar la carrera, sino en disfrutar también el proceso de llegar a ese punto. Yo recuerdo el año 2011, correr el maratón de Santiago y no lograr la marca que quería, pero tampoco por muchos minutos, 4 minutos. Y no levanté los brazos en la meta, llegué a mi casa enojado, no quería hablar nada y había dedicado 3 meses de mi vida a preparar un resultado donde me había sacrificado un montón de cosas, me había esforzado y de repente no tengo fotos de esa carrera porque no las busqué, no las tengo, no sé, no tengo la medalla, no sé dónde está la medalla. Y de repente dije, no puede ser, no puede ser. Parte del proceso es parte fundamental del disfrutar lo que tú dices en el ProSwim. Y aquí quiero ir con una pregunta. La natación tiene algo, y uno pone palabras de Michael Phelps, no porque no lo hayan dicho otras personas, lo ha dicho muchos, que él estaba cansado de seguir esa línea negra por años. La natación tiene eso, tiene una cuestión que es muy solitaria. Uno cuando corre, cuando pedalea, cuando juega al pádel, cuando juega al tenis, cuando juega al fútbol, tiene un compañero, alguien que habla, alguien que comparte. Y la natación, gran parte del deporte está con la cabeza bajo el agua, sin escuchar música, sin hablar. ¿Cómo se congenia esa soledad con lo grupal, con el ProSwim, porque esto es un tema, es un deporte solitario. Sí. Es solitario cuando estáis con la cabeza abajo nomás. Igual hay un cuando llegáis... O sea, eso, como es solitario, creo que es uno de los deportes que es muy difícil entrenar solo. Bien. A mí me pasaba, nosotros una vez a la semana entrenábamos solo, de las 10 sesiones semanales, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana y el sábado. Y la única sesión que entrenábamos solo era los miércoles de la mañana. Y los miércoles de la mañana teníamos que sacar una sesión que el entrenador nos dejaba como muy fácil. Corta, pique, poquito de estilo, salirse del agua. Y yo no la podía hacer, siempre había un compañero que nos acusaba que no habíamos hecho el entrenamiento. O sea, es solo, pero no es solitaria. Yo creo que en el entrenamiento, cuando lo haces en un equipo, ayuda muchísimo. Yo hoy día, para mí el equipo es clave. Es clave. Yo hoy día entreno en ProSwim. Un par de sesiones sacaré sola que me tiro un piquerito, pero también no es lo mismo que ProSwim. Y cuando van todos haciendo un esfuerzo, también te sentís como, no sé si apoyado, pero vamos todos en las mismas. Mira, el bicho hoy día tiene un equipo muy rico y lo pasan muy bien. De hecho, ahí de repente sube una historia y uno lo ve, pero no sé, la Maca, Nico, Bicho y el Bicho Vidal, Bicho Trehuela y Bicho Vidal, ellos 4 han hecho su pista como... Tienen todo un ritual, llegan temprano, se mandan WhatsApp dónde venís, se retan si es que no van a entrenar, entonces como que no faltan y están siempre los 4 nadando. Pero el bicho, mi hermano, entrena solo por el ritmo al que nada. Aunque entrena con ellos, les saca vuelta en algunos trabajos. Pero el bicho me dice que para él es demasiado importante que vayan porque sabe que el Nico y la Maca y el Bicho Vidal están haciendo el mismo esfuerzo en una serie, ¿cachai? Entonces con ProSwim podemos desmitificar este tema de que ir a nadar es ir a estar solo. Se puede uno encontrar en el vestuario, en el camarín, en la previa a meterse al agua, en esto, lo otro, un grupo de amigos, compartir entre serie y serie. Sí. Y el tercer tiempo, que lo vivimos en todos los grupos. O sea, todas las cafeterías de los clubes a los que vamos a nadar ya nos conocen. Yo antes cruzaba el Estadio Italiano, que fue nuestra primera sede donde partimos. Nosotros entrenábamos solo en la mañana, de 6 a 7. Y a las 7 de la mañana no estaba abierto el restaurante del Italiano. Entonces lo que hacíamos era cruzar al Starbucks. Muchos días. Teníamos un buen presupuesto en desayuno. Entonces cruzábamos y yo caché que tomábamos mucho desayuno cuando yo entraba al Starbucks y la niña me decía, hola, Caro, lo mismo de siempre. Claro, vinimos muchas veces ya. Sí. O sea, se genera eso en ProSwim. Y hoy día en el estadio es lo mismo. Nos tienen nuestra mesa lista, nos van a atender, huevo revuelto, ¿cierto? Y ya saben lo que queremos y se arma esto de que hay gente que trata de dejarse los viernes libres para quedarse al desayuno. Y los martes y jueves la hora de almuerzo es el almuerzo y los días de la tarde es la pizza y si no, la día de camarín sí, po. O salís del club y están todos sentados afuera y se terminan de despedir o se comparten tips. Yo creo que no, o sea, es un deporte solitario cuando estáis haciendo la serie, pero después estáis con el equipo. Claro, nosotros para cerrar este Swim Chile TV tenemos un
Un ping-pong que es auspiciado por Carosi. Carosi me encanta. Te propongo, son 15 preguntas, 14 tienes que responder rápidamente y la última te dejo explayarte un poquito más. Ya. ¿Piscina de 25 o de 50? 50. ¿Piscina o aguas abiertas? Aguas abiertas. ¿Río, lago o mar? Qué difícil. Lago, lago. Si no existiera la natación, ¿qué deporte harías? Ciclismo. ¿Lugar favorito para nadar? El Caribe. Para la siguiente pregunta tenemos la bolsita Carosi con regalos para Caro. Caro quesos, ravioli, espagueti con proteína. Son regalos que vas a tener tú. Lasaña, se me van cayendo, perdón. Y pasta 1. Son todos regalos que se va a llevar Caro. Si responde bien. No, Sí. pasta favorita. Espagueti. ¿Ayuya o marraqueta? Ayuya. Me cuesta a mí decir ayuya, porque digo hubiera dicho, si digo el día a día es ayuya. No, te respondí ayuya. Ayúyame. ¿Empanada o pastel de choclo? Pastel de choclo. 18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo. Navidad. ¿Nadadora o entrenadora? Entrenadora. ¿Entrenar adultos o niños? Adultos. ¿Temperatura ideal para nadar? 27, 28. ¿Ídolo deportivo? Eso está difícil. De cualquier deporte. Hoy no sé. Bueno, ¿ídolo en la vida? Mi papá. Y por último, esta te puedes explayar un poquito más. ¿Cómo defines a Caro Trehuela? Apasionada, intensa, muy buena persona a veces, que es algo muy bueno y muy malo a la vez. Es una cualidad que tenemos en mi familia, somos muy buenas personas y he aprendido a que a veces no hay que ser tan buena persona. No, hay que guardarse un poquito algunas cosas para uno, no ser buena persona con el resto nomás, sino con uno. Trabajadora a morir, he tenido que aprender a dejarme tiempos para mí también. Nadadora, amo el agua y eso yo creo. Y como última, Caro, aquí a tu cámara, si quieres dejar un mensaje, un saludo, un agradecimiento, lo que quieras decir. No, yo creo que un saludo a todos los de ProSwim primero, a todos mis regalones. Agradecer a Swim Chile, a Tri Chile, creo que son una parte importante de la natación y del triatlón hoy en día en Chile, en verdad gracias. Por estos espacios, por estar en las carreras, por las fotos que la gente siempre tiene de sus carreras, por las informaciones de la Fotos página gratis. web. Fotos gratis, sí. Y nada, en verdad, aprender a disfrutar el deporte en la etapa en la que uno esté es muy importante. El deporte no es solo lo físico, de acá es muy importante, es un regalo que uno se hace a uno mismo. Y los invito a que se pongan la meta que quieran, en verdad, yo creo. Que se pongan la meta que quieran, puede ser solo entrenar, puede ser competir, y den el 100 que tengan hoy día y den sus 100 en los 100 entre comillas, no de nivel de esfuerzo, sino que comprometerse con el deporte, hacerlo, disfrutarlo, porque me pasa mucho de repente que, y eso es para algunos regalones, que creen que porque están en la pista más lenta, los de la pista rápida no se cansan. Y yo trato como de impulsarlos a que den su 100 ese día para que mejoren ellos y cuando los logro convencer, vamos avanzando, se van cambiando de pista y van disfrutando más la natación. Y eso en verdad. Gracias Folo por la invitación, lo pasé muy bien y los espero en el agua. Carolina Trehuela, una familia de nadadores, y uno cuando dice Caro Trehuela es imposible, pero imposible no vincular ese nombre, ese apellido, no solo con la natación, sino con el agua en cualquiera de las disciplinas. Muchas gracias a todos y esto ha sido Swim Chile TV, patrocinado por el Banco Santander y Subaru.